Bienvenidos a esta escuela dominical, edificando y desafiando a los cristianos para Cristo, en su diario Caminar con Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista Betel, cuyo pastor es Elmer Fernández, tocando vidas por medio de las enseñanzas de la poderosa Palabra de Dios, para así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acompáñenos. Dios quiere bendecirnos. Él nos ha dado su palabra para bendecirnos. Él nos ha puesto que escojamos. Ahí está el bien y el mal. Y los principios de la palabra de Dios son para ser bendecidos. Por eso tenemos la clase de escuela dominical, para estudiar la palabra de Dios. Gracias por tomar tiempo ahora para estudiar. Y yo oro que Dios te bendiga por causa de tu estudio de su palabra. Yo sé que lo hará. Disfruta la clase. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Pueden sentarse. Qué bueno estar con ustedes de nuevo, ¿no? Después de unas semanitas ausentes. Qué bueno estar con ustedes. Abran su Biblia y vamos a hablar sobre las bodas del Cordero. ¿Qué es eso, las bodas del Cordero? Hay dos acontecimientos que tienen que suceder en el cielo. Vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Dos acontecimientos importantes que tienen que suceder en el último libro de la Biblia. Ya Juan, el apóstol, en los finales. Voy a hacerle un recuento. No tengo el PowerPoint ahí, pero cuando Cristo venga por los suyos en el arrebatamiento, ¿no se acuerda que una vez hablamos de eso? Una cosa es la segunda venida y otra cosa es el arrebatamiento. La iglesia no espera la segunda venida, la iglesia espera el arrebatamiento. ¿Por qué se le llama segunda venida? Bueno, es cuando Él toca tierra. Porque en su primera venida, cuando Él nació en Belén de Judea, tocó tierra. Entonces, en su segunda venida, Él va a tocar tierra. Pero en el arrebatamiento es un evento totalmente diferente. Es donde Cristo viene a buscar a los suyos y los recibiremos en las nubes. No tocaremos tierra los creyentes. Él no va a tocar tierra. Dice que seremos tomados, seremos arrebatados, tomados de momento en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, cuando suene la trompeta. Algunos dicen que a la final trompeta quieren comparar a las trompetas del libro de Apocalipsis. No se refiere a eso. Esa trompeta está refiriéndose a que una trompeta de gozo, de alegría. Porque las personas que utilizan y decir que la iglesia pasa por la tribulación y que el arrebatamiento es durante la tribulación, cuando se toquen las trompetas de los juicios, es porque no han entendido lo que significa la palabra trompetas. Las trompetas tenían diferentes usos en la antigüedad. Se utilizaban para dar un sonido para el día de la expiación, de la oración. Se daba también para tocarse cuando se ungía a un rey o cuando se ponía un nuevo sacerdote o cuando habían batallas, que venían guerras, etc. O sea, el propósito de la trompeta era dar anuncios. Porque en aquel tiempo pues no había los medios de comunicación que tenemos ahora. Pues esos eran los medios de comunicación que se utilizaban en aquel tiempo, era como la alarma. Pero la trompeta del arrebatamiento de 1 Tesalonicenses 4, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, esa trompeta, hermanos, es un anuncio de gozo, de alegría. La trompeta que habla en el libro de Apocalipsis es un anuncio de juicio, de calamidad. Por eso el ángel, los ángeles hablan 3 veces, dicen ay, ay, porque habla de juicio. Pero cuando Cristo venga por su iglesia, por los suyos, dice la Biblia que unos serán tomados y otros serán dejados. Lamentablemente aquellos que no han nacido de nuevo, que no tienen el Espíritu de Cristo, los cuales no son de Él, esos no serán tomados, van a ser dejados. Porque la evidencia de que una persona es de Cristo es que tiene el sello del Espíritu Santo de Dios, como evidencia de que esa persona fue comprado por precio. Entonces, cuando Cristo venga y se lleve a los suyos en el arrebatamiento, van a suceder dos cosas en el cielo.
La primera cosa que va a suceder es el tribunal de Cristo, donde los creyentes vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos después que fuimos salvos, sea bueno o sea malo. Dios lo traerá todo en aquel día para galardonar a los creyentes. Es ahí donde la secta y muchas personas, cuando leen estas cosas, piensan que primero dicen que en aquel día Dios decidirá quién entrará al cielo y quién no. Eso es falso. La Biblia no enseña eso. Una persona en vida es donde toma la decisión a dónde va a ir. Si recibe a Cristo de corazón y el Espíritu de Dios como evidencia que le creyó de corazón viene a su vida, esa persona nace de nuevo. Entonces esa persona tiene un destino diferente. Pero la persona que no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Dios, pues cuando Cristo venga no se va a ir. Pero cuando estemos allá con el Señor en el tribunal de Cristo, todos los creyentes vamos a estar allí. Todos los que hemos nacido de nuevo. La Biblia dice de todas naciones, tribus y lenguas, que entregaron su vida y fueron lavados con la sangre del Cordero. Dice claramente. Entonces, ese día vamos a ser galardonados. Van a haber 5 coronas, hablamos de eso. Entonces, esas coronas serán dadas de cómo corrimos nuestra carrera aquí en la tierra. Cómo la corrimos. Cómo viví mi vida para Dios después que entregué mi vida a Cristo. Y van a haber 5 diferentes coronas que el Señor va a dar a los creyentes fieles que corrieron de acuerdo a las reglas. La Biblia lo dice que el atleta para ser coronado tiene que correr de acuerdo a las reglas. Por ejemplo, si hay una competencia de atletismo y la competencia de dar la vuelta a la pista, el primero que llega, pues ese gana. Pero ¿qué sucede? Viene una persona, salen 8 corriendo, pero hay uno que se le ocurre irse por la mitad de la pista y corta por la pista. Él va a llegar primero. Sí, llegó primero, pero no de acuerdo a las reglas. Igualmente es así. Habemos muchos creyentes en la vida cristiana corriendo la vida cristiana, pero no de acuerdo a las reglas. Muchos corremos de acuerdo a cómo nos percibimos. Vivimos en un mundo de mucha percepción, como tú te percibas. Y muchos creyentes, hermanos, nos percibimos cosas como cristianos que en realidad no somos porque ni leemos la Biblia. Por cierto, voy a hacer una pregunta, un paréntesis. ¿Se levantó usted temprano esta mañana y adoró a aquel que vive y reina para siempre por los siglos de los siglos? ¿Se levantó esta mañana usted, leyó su Biblia, se tiró de rodillas, lo alabó, lo bendijo, le dio gracias? Eso es un paréntesis para que ustedes lo tengan en mente. Pero hermano, en aquel día va a ser así. Y luego, después de ese evento del tribunal de Cristo, y me gusta oír porque hay gente que dice, bueno, yo voy para el cielo, voy a disfrutar. Sí, pero se nos olvida una cosa. El creyente va a ir al cielo, sí va a disfrutar, pero el creyente va a ir al cielo a dar cuentas también de su mayordomía. A veces hemos tirado el asunto de la salvación a un punto donde pensamos que sí, no hay condenación, pero pensamos como que estamos exentos a no dar cuenta. Sí daremos cuenta. La diferencia es que el que ha nacido de nuevo no va a ir al juicio del gran trono blanco. Ahí van a ir los inconversos a dar cuenta de lo que hicieron, de toda su vida, más que rechazaron el evangelio de salvación. Pero el creyente no vaya al juicio del gran trono blanco, va a ir al tribunal de Cristo a dar cuenta de todo lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo lo que usted y yo hemos hecho después que nos convertimos, vamos a dar cuenta. No es para condenación porque Cristo nos perdonó, pero para dar cuenta de nuestra mayordomía. Y después del tribunal de Cristo va a venir lo que se llama las bodas del Cordero. ¿De qué se trata las bodas del Cordero? Mira Apocalipsis capítulo 19. Esos son los 2 eventos que van a ocurrir en el cielo, hermano. Tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Mire lo que dice aquí el apóstol Juan. Juan el apóstol estaba en la isla de Patmos. Era una isla que está en el Mediterráneo. Hoy en día esa isla es un lugar turístico. Pero en aquel tiempo, en los días de los emperadores romanos, cuando Roma era un imperio, esa isla era un lugar de encarcelamiento. Aquellos que tenían cadena perpetua. Y Juan fue desterrado allí. No por robar, no por matar, sino por causa del testimonio de Jesús y de la palabra. Porque los cristianos eran asesinados antes. Hoy en día es fácil ser cristiano, pero en aquel día no, hermanos. En aquel día lo llevaban a los campos
donde estaban los leones, donde lo echaban a los leones, lo quemaban a los cristianos en las hogueras, los perseguían, los maltrataban, tenían que estar escondidos en cuevas, el cual se llamaban catacumbas, y todo eso. Y Juan fue desterrado, fue llevado a la isla de Patmos. Y cuando él estaba en la isla de Patmos, en el año del 90-95 después de Cristo, el mismo Dios, el mismo Cristo, vino a mostrarle a Juan las cosas que un día iban a suceder en este mundo, tanto en el cielo como en la tierra. Así que el Espíritu Santo de Dios llevó a Juan para mostrarle lo que iba a suceder en el cielo, como también lo que iba a suceder en la tierra. El libro de Apocalipsis significa es abrir el telón. Es como una obra teatral. Cuando usted ve una obra teatral, usted tiene una idea y un conocimiento de qué se trata la obra, porque ya lo escuchó. Pero cuando se abre el telón, ya usted no tiene una idea, sino que usted lo está viendo claramente. Igualmente pasa el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hermano, es donde se ha abierto el telón para que veamos claramente lo que va a suceder, tanto en el cielo como en la tierra. Así que Juan está hablando lo que él vio en el cielo. ¿Qué vio en el cielo? Vio una gran boda. Mira Apocalipsis capítulo 19, versículos del 4 al 9. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Búsquenlo, por favor. Último libro de la Biblia, es fácil de encontrar, capítulo 19. 19, versículos 4 al 9. Presta atención. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. La palabra amén significa así sea. Aleluya significa alabar a Jehová con júbilo. Los cristianos alabamos a Dios tan poco. Tan poquito alabamos a Dios. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos seres vivos, siervos, y los que teméis, así de pequeños como grandes. Versículo 6 del capítulo 19. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y oiga lo que dice el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, o sea, dichosos, los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras verdaderas, estas son palabras verdaderas de Dios. Oiga cómo dice, bienaventurado, o sea, dichoso, el que van a esta cena, porque no todo el mundo va a ir a esa cena. ¿Quiénes son los que ven esa cena? Aquellos que van a estar vestidos para esa boda. En la antigüedad, pues, hoy en día, pues usted sabe, cuando uno va a una boda, pues uno se viste a una ocasión como a una boda. Pero en la antigüedad, hermano, sobre todo en las bodas del Medio Oriente, cuando una persona iba a una boda y no iba vestido de acuerdo a esa boda, lo sacaban. Hoy en día, pues, nos invitan a una boda y pues uno trata de ir de lo más decente que puede, y hay personas que a veces no van, ¿verdad?, de acuerdo con una boda y no se sacan. Pero en aquellos tiempos sí sacaban a las personas. Por eso dice aquí, bienaventurado, dichoso, el que tenga parte en esas bodas del Cordero. Porque será un momento de gozo y de alegría. Ahora bien, mire, Dios siempre, para darnos enseñanzas espirituales, usa como ejemplos aquellas cosas cotidianas de la vida a las cuales están los seres humanos envueltos. Por ejemplo, a los creyentes se les llama el cuerpo de Cristo. No sé si usted lo ha leído eso. ¿Por qué? Porque si vemos lo que compone un cuerpo humano, son los miembros. Para entender lo que es la iglesia del Señor, y no, cuando hablamos de iglesia no estamos hablando del edificio, es el templo. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, son todos aquellos creyentes que han sido lavados con la sangre de Cristo, que se han convertido al Señor,
eso se le llaman el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo, para que podamos entenderlo. Entonces el apóstol Pablo nos da un ejemplo para que entendamos mejor lo que es la iglesia. Y él dice que la iglesia es como un cuerpo, y un cuerpo tiene muchos miembros. Cada miembro de mi cuerpo tiene una función diferente. Asimismo es la iglesia del Señor. Los creyentes somos el cuerpo de Cristo. Y lo que componen el cuerpo de Cristo son los miembros, cada uno de los creyentes. A esos creyentes, en el momento cuando recibimos a Cristo, que el Espíritu de Dios viene al corazón, dice que a esos miembros se le ha dado dones y talentos. ¿Para qué? Son funciones que cada miembro tiene que llevar a cabo en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, mi cuerpo, cada miembro tiene funciones. Mis ojos ven, pero lo que mis ojos ven, mis ojos no lo pueden agarrar, lo agarra mi mano. Entonces, mis miembros trabajan al unísono, trabajan en combinación. Mis ojos ven una cosa y mi mano agarra lo que mis ojos ven. Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, y dando ese ejemplo de que los creyentes somos el cuerpo de Cristo, somos miembros y cada uno tiene una función en particular. Uno enseñamos, otros cantan, otros tienen el don de servir, otros de diferentes cosas, etcétera, etcétera. Eso una vez lo hablamos acerca de los dones espirituales. Y cada uno hace su función. Y eso es lo que hace que nos complementemos como un cuerpo. Por eso que cuando al cuerpo humano, que tiene diferentes miembros, cuando un miembro no lo tiene el cuerpo, los demás miembros se duelen. Y es cierto, porque si yo pues tengo mis ojos, puedo ver, pero no tengo mano, entonces va a ser difícil yo agarrar lo que mis ojos ven. ¿Se dan cuenta? Igualmente pasa en la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro no hace lo que debe de hacer y no se envuelve, quiere decir que esa función que usted y yo, como creyentes en el Señor, no hacemos, entonces lo demás se va a doler. Porque va a haber alguien entonces que no lo está haciendo y entonces a lo mejor yo no puedo cantar. Usted me pone a cantar, no voy a cantar. Usted me pone a cantar y usted se va a reír porque yo desentono, yo no entono. Esa es la realidad, yo no tengo ese talento. Yo no tengo talento para la música. O sea, yo no me puse a coger piano y lo dejé. Yo no tengo talento para la música. O sea, cada quien con lo suyo. Pero tengo otra función que yo puedo hacer, en el cual le puedo hacer de bendición a usted. O sea, que cada persona, hermano, creyente, tenemos una función. Entonces, Dios, para darnos la enseñanza de lo que es la iglesia, usa el ejemplo del cuerpo humano. Fíjese qué cosas como el Señor. Ahora, porque usted dice, hermano, ¿por qué el Señor usa entonces esos ejemplos? Bueno, porque acuérdense que las cosas espirituales son invisibles. Pues no las vemos. Por eso usted cree que Jesús siempre utilizó parábolas. El pasaje de la parábola es en Mateo capítulo 13. Porque es donde él habló acerca del reino de Dios y porque las cosas del reino de Dios son invisibles. Y para que ellos pudieran entender lo del reino de Dios, tenía que utilizar las cosas terrenales como ejemplo. Y aquí en el caso, hermanos, las bodas del Cordero. Aquí está haciendo, hermano, cuando dice que la esposa de Cristo, porque dice aquí que el Cordero, hay una boda, como usted lo puede ver en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. ¿Ven? Entonces está hablando, si hay una esposa, hay un esposo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver Cristo como esposo y la iglesia le llama a la esposa? Bueno, vuelvo y le digo, para el Señor darnos a nosotros ejemplos terrenales, para darnos enseñanzas espirituales, usa ejemplos terrenales. Vamos a ver aquí, para poder entender lo que dice las bodas del Cordero, debemos de ver lo que es una boda del Medio Oriente. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia fue escrita del punto de vista oriental y no occidental. Mire, yo he escuchado mucho decir, y entiendo cuando utilizan la palabra que la iglesia es la novia de Cristo. Hermano, yo no he leído eso, no lo he leído, lo he buscado. Le dice la esposa. ¿Por qué? Porque está hablando del punto de vista no occidental, sino oriental. Mire aquí en 2 de Corintios capítulo 11. Y
Y aquí nos va a ilustrar un poquito mejor y para entender lo que significa aquí. Lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo número 2. Mire lo que dijo aquí el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo número 2. Presta atención aquí. Y aquí vamos a dar la enseñanza para que entendamos lo que es las bodas del Cordero. ¿Y por qué no usó la palabra novia, sino esposa o esposo, novio? Mire cómo dice. Segunda de Corintios 11, 2. Porque os celo, ¿están todos ahí, hermanos? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. Presta atención a esa palabra o subrayala. Desposorio, desposado. Con un solo esposo, no dice novio, esposo. Para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Ahora mire aquí. Aquí pone a un esposo, habla del desposorio, que vamos a hablar de lo que es eso. Habla de un esposo y habla de una virgen pura. Aquella persona que no ha conocido varón. Fíjese. ¿Qué es el desposorio? Lo primero que vamos a ver aquí, mire. La Biblia nos habla del desposorio. Por ejemplo, María fue desposada. El desposorio era un contrato, oiga lo que es esto. Era un hecho ante testigo entre el padre y los hermanos que comparten la misma madre. Había cierta cantidad que se había de pagar al padre de la esposa. ¿Es lo que era el desposorio? O sea, era cuando... por ejemplo, venía el muchacho, le gustaba X muchacha, pues entonces los padres iban y hablaban con los familiares de la muchacha. Entonces se daba lo que era un dote, una cierta cantidad, lo que exigían. Eso era parte de su cultura, porque hoy en día, usted y yo hoy que vimos eso, decimos, pues me la está comprando. Es lo que decimos, ¿no? ¿Se da cuenta? Porque lo estamos viendo desde el punto de vista de nuestra cultura. Pero la cultura oriental no lo ven como que la está comprando, sino que era algo de parte de su tradición, de su cultura, como apartando a esa persona para el joven. Y oiga, quiere decir, el objeto era no solo de unión de los cónyuges. Desde el día que se celebraran los desposorios, se consideraba como ajustado el matrimonio. Oiga esto, recibiendo la mujer el título de esposa, aunque no habitase todavía con su marido. O sea que en el desposorio, hermano, por ejemplo, el punto de vista occidental de nosotros es, se comprometió, le dieron el anillo, pero decimos no, hasta que no pase el altar no es suya. ¿Cierto o no? Es lo que decimos en nuestra cultura. Pero en la cultura oriental no es así, hermano. Cuando había un desposorio, o sea, la persona venía, se comprometía con la otra, daba ese dote, esa cantidad, y era como que automáticamente la muchacha recibía el título de esposa y el muchacho de esposo, pero sin la intimidad sexual. María fue desposada. José, me imagino los padres de José, fueron con los padres de María, una mujer virgen, dio su dote y la desposó. Cada quien estaba en su casa. No había eso de tocadera y besuquiera, como hoy en día, ese relajo que hoy en día se tiene. No, espérate, no. Era algo serio, hermano. Porque acuérdense que cuando María queda embarazada, José dice, ¿qué pasó aquí? Él quería dejarla. Y fíjese cómo dice, era un hombre justo. Cuando dice justo no era que no era pecador, sino que era un hombre que no se dolía de las desgracias de los otros. Cuando Noé dice que no era justo, eso es lo que significaba. Que él no se complacía de la maldad, pero se dolía estaba dolido porque viendo la situación. Entonces cuando dice que José era justo, porque uno dice, bueno, ¿por qué la Biblia dice aquí no hay justo ni uno, pero dice que José era justo? Pero es que hay que ver la definición de la que significa la palabra justo también.
También la palabra justo quiere decir dar a cada cual lo que le corresponde. Entonces José, como era un hombre que no quería infamarla a ella, crearle una mala reputación, porque acuérdese que de acuerdo a la ley, la adúltera tenía que ser apedreada, hermano. Tenía que ser apedreada. Entonces, José, ¿qué pasó aquí, María? Entonces, aquí está como raro. Entonces, mejor quería dejarla secretamente, pero como dice la Escritura, el ángel Gabriel entonces le habló a él y le dijo, no, lo que en ella ha concebido del Espíritu Santo es. Entonces, ella había sido desposada, o sea, era costumbre de la antigüedad que esto pasaba. Se hacía el dote, me gustaba la muchacha me gustaba, mi papá iba a hablar, mis familiares iban a hablar con los padres y los hermanos de la muchacha, se llegaba a un acuerdo, se daba el dote, la cantidad que pusieran, entonces se hacía el compromiso. Hoy en día, ¿verdad? Lo hacemos con unos anillos. Se hace con unos anillos, en donde yo a mi esposa cuando nos comprometimos, yo compré el anillo que era doble, que estaba el normal y luego el de la boda se metía adentro. Entonces pues yo le di el normal. Ella tenía su anillo diciendo que se ha comprometido. Ella estaba en su casa, yo en mi casa, etcétera. Usted sabe cómo es el asunto del compromiso que hacemos nosotros. Pero en nuestra cultura, ella no llevaba el título que ella era mi esposa ni yo su esposo. Pero en la cultura oriental sí, hermano. Y cuando Pablo dice aquí, os es desposado, mire cómo lo dice, versículo 2, porque os celo con Dios, porque os he desposado con un solo esposo. Ok, ¿quién dio el dote para el pecador? Jesucristo. ¿Se da cuenta? Así como el joven daba un dote, una cantidad que ponían los padres para que la muchacha perteneciera a él y él a ella, así Jesucristo dio un dote. ¿Sabe qué fue el dote que él dio? Su sangre. Por eso Pablo dijo, os celo con celo de Dios, dice, porque os he desposado con un solo ¿qué? Esposo. No dice novio, dice esposo. ¿Por qué? Porque el creyente, aunque físicamente no lo ha visto a él, y un día lo vamos a ver en este lugar, en las bodas del Cordero, donde vamos a celebrar, pero espiritualmente ya estamos casados. ¿No ve que dice el apóstol Pablo que el que se une con el Señor, uno es con Él? El Espíritu de Dios se ha unido a nuestro espíritu. Y fíjese lo que utiliza la unidad que hay ahora en el creyente, en ese pecador que se entrega su vida a Jesucristo, como cuando está la intimidad de un hombre y una mujer que son una sola carne, cuando se unen. Así mismo que cuando nos unimos en el Señor somos uno ahí. Fíjense qué cosa, hermanos, esto. Espiritualmente ya se pagó el dote. Espiritualmente ese creyente ahora le pertenece a Él. Y ahora es comprado por Él. Ahora yo tengo un esposo. Ahora yo soy la esposa de Cristo, o sea, la iglesia. Soy parte de la iglesia. Él me ha desposado a mí. Por eso que en el desposorio, cuando se hace ese compromiso y uno de los dos quiere romper ese compromiso, ¿saben cómo le llaman? Adúlteros. Pero no están casados. Sí, pero vuelvo y le digo, del punto de vista oriental, ya tienen el título. Lo único es, no está el acto sexual. ¿Cómo se le llama al creyente cuando comienza a tener al mundo como esposo? ¿Qué dice Santiago 4:4? O almas. ¿Por qué, hermano, nos llama adúlteros espirituales? Porque ya estamos unidos, porque mi gusto y mi deseo ahora tienen que ser para el Señor. Así como cuando una mujer y un hombre se casan, ahora su gusto y su deseo ahora ya no son dos individuales, ahora son uno. Ahora es para agradarse el uno con el otro. No es que el hombre comience a agradar a la extraña o la mujer comience a agradar al extraño. No. Ahora el deseo para su mujer y su mujer para su esposo, porque ahora son uno. Igualmente cuando yo vengo a Cristo, ahora ya mi esposo no es el mundo. Ya no es el diablo, Señor lo reprenda. Ahora es el Señor. Ahora yo he sido desposado por un esposo. No, oiga cómo dice aquí. Vamos a leerlo nuevamente, prestemos atención a la gramática.
Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, ¿cómo dice? Con un solo ¿qué? No dice muchos, dice uno. Entonces ahora, hermanos, en Cristo Jesús, ahora yo tengo un esposo. El día que usted entregó su vida a Cristo, usted entró a ese desposorio. Ya el dote se pagó. Usted aceptó el dote. La muchacha no puede aceptar, no puede entrar en un desposorio si ella no acepta el dote. ¿Me explico? Imagínense cómo algunos se enamoran platónicamente. Entonces yo lo que amor platónico, que el muchacho te enamora a la muchacha, pero la muchacha nada que ver. Entonces el muchacho, mire, a veces los muchachos, ¿verdad? Y a veces hay muchachos que son respetuosos, van y hablan primero con los papás de la muchacha y la muchacha nada que ver. Y cuando va a hablar con la muchacha le dice no y le rompe el corazón. Pues mire, primero eche el ojito a ver si usted le cae bien a la muchacha. No sea que, y después que usted dice no, que la muchacha sí, pues usted habla con los papás, ¿verdad? Pero usted tiene que gustarle a la muchacha, el soltero o viceversa. Entonces, hermano, la persona que aún no tiene a Cristo no ha recibido el dote de Cristo. ¿Cuál es ese dote? Su sangre que Él derramó para el perdón de los pecados. Pero el 28 de noviembre del año 93 yo acepté ese dote. Cuando yo lo acepté, ahí empezó un compromiso entre la persona de Jesucristo y la persona del pecador Vargas. Ahora Él me desposó. Ahora hay un desposorio. Físicamente no lo he visto, pero espiritualmente ya estamos unidos con el desposorio. Y un día nos vamos a unir. ¿Dónde? En las bodas del Cordero. ¿Por qué usted cree que dijo Juan? Bienaventurado, dichoso. Si usted está aquí y usted no ha aceptado ese dote, ese regalo, esa sangre de Jesucristo en su vida, usted no va a entrar a esas bodas del Cordero. No va a entrar. Vamos a seguir viendo. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo? Mire, el desposorio. Y luego lo vamos a ver en lo espiritual. Yo les dije que el Señor, para darnos enseñanzas espirituales, usa ejemplos ¿qué? Terrenales, para poder entender lo espiritual, porque lo espiritual es invisible. ¿Se dan cuenta cómo podemos entender la unión que hay ahora en el creyente que recibió a Cristo, el pecador que recibe a Cristo con Cristo? Usando el ejemplo del desposorio. El muchacho paga un dote, la muchacha lo acepta. Cristo paga el dote, ahora el pecador tiene que aceptarlo para que haya un compromiso. Eso de que yo creo en Dios a mi manera, bueno, creerán a Dios a su manera, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que hay que aceptar ese desposorio, ese dote, para entrar ese compromiso y poder entrar a esa boda. Pero mire, ¿cómo se lleva a cabo este desposorio? Mire, se hacía un contrato de matrimonio que era firmado por los padres del novio y de la novia. Y los padres de la novia pagaban un dote al novio o a sus padres. Esto daba inicio a lo que se llaman el periodo de los esponsales, lo que ahora conocemos como el compromiso. Este periodo era en el que se encontraban José y María cuando se halló que estaba encinta. Usted lo puede leer en el Evangelio de Lucas 2:5 y Mateo 1:18. Segunda etapa, era por etapa. Primero se daba el dote. Segundo, la segunda etapa en el proceso usualmente ocurría un año después, cuando el novio, acompañado por sus amigos varones, iban a la casa de la novia a medianoche, creándose un desfile con antorchas que iban a través de la calle. La novia sabía con anticipación que esto iba a suceder. Así que ella estaba preparada con las doncellas, usted lo puede ver aquí, con las doncellas, y todas ellas se unían al desfile que terminaban en la casa del novio. Esta costumbre es la base de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se da cuenta cómo todo va cayendo? ¿Se acuerda que dice que 10 eran 5 prudentes y 5 eran qué? Y a veces escuchamos hablar de eso, pero eso tenía que ver con el desposorio. ¿Verdad? Como les dije, se pagaba el dote, aceptaban el desposorio, cada quien en su casa, se fijaba la fecha estaba ya el matrimonio sentimentalmente ya planchado, como decimos.
Pero el día de la fiesta, cuando se ponía, es donde se llegaba a la intimidad, donde se conocían íntimamente. Ya emocional, espiritualmente, vamos a decir, materialmente ya estaban unidos. Pero le faltaba ese acto íntimo, que era entonces cuando se celebraba el matrimonio. Pero antes de eso, que el novio quería llevarle, vamos a ponerlo en nuestra costumbre, una serenata, ¿verdad? No dice la palabra serenata, pero para que lo entendamos en nuestra costumbre occidental. Y usted sabe que cuando en aquellos tiempos pues no había luz en la calle, todo era oscuro. Cuando el novio iba a visitar a la casa de la novia, etcétera, hermano, porque había un respeto, eso se ha ido acabando. Cuando uno escucha decir, ¿verdad? Yo oigo a la gente del mundo decir, que estamos en otros tiempos. Sí, es verdad, estamos en tiempos modernos, de era digital, de sistema cuántico, y todo eso está cambiando, de inteligencia, todo eso. Pero hermano, pero hay algo que no debe de cambiar, es la moral de las personas. O sea, entiendo de que todo tiene que ir desarrollándose, pero en el nombre del progresismo hemos tumbado todos los valores que forman una sociedad. Ese respeto, ese afecto, todo eso se ha ido perdiendo en nombre del progresismo. Porque aunque haya progresismo, aunque hagan adelanto, y está bien chévere todo eso, pero hay cosas que no deben de cambiarse, hermano. Hay cosas que tienen sentido común, que tienen que seguir, porque es lo que identifica y lo que mantiene el respeto en una sociedad. Y eso se ha ido perdiendo. Eso ha sido un relajo. En aquellos tiempos, hermano, cuando se hacía el desposorio, no era de que este relajo de ponedera de mano, como le dije, y diciéndole cosas que no, había un respeto, hermano. Léanlo en la Biblia, había un respeto. Eso se ha ido acabando. El hombre, hermano, cuando el hombre, el que había desposado a la joven, iba a darle, vamos a decirle, la serenata, a visitarla, iban 10 doncellas. Y por el camino tenían que llevar lámparas para poderse alumbrar. Y para poderse alumbrar y no quedarse a la oscuridad, tenían que llenarla con aceite, para que a mitad de camino no se quedaran en oscuridad. Y es donde ahí habla Jesús de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes, cuando salieron a las bodas a recibir al esposo, ¿se acuerdan? Como dice, y uno dice, que ya estaban casados. Está hablando del desposorio. Vuelvo y le digo, la palabra noviazgo no existía. Cuando había un compromiso. Por eso, hermano, mire, es que hay que seguirle sacando tela al tema. Pero mire, cuando yo me entregué a Cristo, yo entendí y comprendí de que el noviazgo en Cristo no era un relajo. Hoy en día vemos un relajo donde soy novio de este, ahora no, ahora me gusta este y no hacemos novio. Bueno, eso yo lo vi en el mundo. En Cristo somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Entonces yo comprendí y entendí que, ok, si me gustaba la muchacha, si la muchacha era bonita y lo que sea, pero yo sabía que no era la voluntad de Dios, ¿para qué seguirle? Porque entonces iba a ponerme a jugar y eso es peligroso. Porque eso lo hacía en el mundo. Ya en Cristo no es así. Pero hoy en día el noviazgo del cristianismo en su mayoría se ha vuelto bien mundano, hermanos. Porque no hay una seriedad. El noviazgo, hermano, no es para la intimidad sexual. El noviazgo no es para que ambos estén contando cosas íntimas y personales. Porque, hermano, en las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si enciende un fuego, va a ser difícil luego apagarlo. Por eso hay que tener mucho cuidado con la lascivia. ¿Sabe lo que es lascivia? Es todo aquello que provoca un apetito sexual, ya sea por lo que hablamos, por lo que oímos o por lo que vemos. Y uno tiene que tener cuidado, sobre todo en el soltero o la soltera, que hablan. Entiendo el mundo, porque el mundo va patas arriba. Yo entiendo que el mundo dirá que esto es algo al antiguo, pero en Cristo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos y Él no ha cambiado. Pero estamos viendo, hermano, este tipo de relajo, como el mundo, el llamado noviazgo del mundo, lo estamos viendo en el cristianismo. Y es porque no hay una, hermano, Dios le gustan las cosas serias. Y esto no es un relajo. Yo tengo una nena, si yo me guarde, pero yo tengo que enseñarle a mis hijos, esto es asunto, eso es serio, no es un relajo.
Y tú estás seguro que con quien tú vayas a noviar, esa es la persona que tú te vas a casar, que tú estés seguro. Porque así lo hice yo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en el mundo, una novia aquí, una novia allá, pero cuando vine a Cristo no era así. Ya cuando vine a Cristo yo dije, con la mujer que yo voy a ser novio, sea mi novia, con esa yo me voy a casar. Y así fue. ¿Por qué? Porque yo no quería estar jugando, hermanos. Porque cuando uno se pone a jugar, el que juega con candela se quema. Usted pone a jugar con candela se va a quemar. ¿Usted tiene la palabra candela? Fuego. Fuego. El caribeño usa candela. Pero usted pone a jugar con fuego, pues se va a quemar. Se pone a jugar con una víbora, la va a picar. Entonces, hermanos, había una seriedad en ese asunto. Mire que era tan serio que iban muchachas acompañando al novio, 10, no eran 2 o 3, eran 10. Así que Arnel, mi hijo, ya sabe, 10 te tienen que acompañar, ¿ok? Y a Tess 20, como está la cosa hoy en día. Yo le digo a Tess, te me casa a los 40 años, mija, porque como están las cosas, le digo ya. Pero no, ya sabe Arnel, ¿ok? Te van a acompañar 10 a ti. O sea, mira la serie. Entonces iban todos con lámpara. Pero mire, sigue viendo. Tercera etapa. La tercera fase era la cena de las bodas mismas, que podría durar varios días, como se ilustra en las bodas de Caná de Galilea. O sea, las bodas duraban, no es que tenemos una boda de 6 de la tarde a 9 de la noche y ya. No. Hermano, esto duraba días. Días duraba la boda. Y todo aquel, hermano, que ha venido al Señor Jesucristo ha sido desposado, ha tenido un desposorio o un compromiso. Ya el Señor hizo un compromiso con usted y conmigo, el salvarnos. ¿Cierto o no? Ha hecho un compromiso de decir, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él ha hecho un compromiso de decir, tú no estás solo. Él ha hecho un compromiso en darnos su palabra. Él ha hecho un compromiso con darnos el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué de la parte ahora de nosotros como creyentes? ¿Cuál es nuestro compromiso? Porque ya Él dio el dote. Y si usted recibió a Cristo, usted recibió ese dote. Usted nadie lo obligó, nadie le puso una pistola en la cabeza. A la muchacha no le ponían una pistola en la cabeza para decirle, tú recibes el dote. No, la muchacha no quería y los padres no, y no. Por más que el muchacho quería, no. Igualmente cuando una persona recibe a Cristo, hermano, ella recibe ese dote, esa sangre para que lo limpie y le perdone. Pero ahora de parte de nosotros tiene que haber un compromiso, hermano. ¿Cuál es nuestro compromiso con Dios? ¿Cómo está nuestro compromiso con Él? Mire, al recibir a Cristo no solo hay perdón de los pecados, pero se entra en un compromiso con Él, hermanos. Mire cómo dice Primera de Corintios, ya se me fue el tiempo porque hablo mucho. Pues mire, cuando siempre digo voy a terminar la clase en una sola clase, pero qué va. Ya los años cogen a uno y lo muerden y uno puede hablar mucho. Mire cómo dice, Primera de Corintios 6, del 16 al 20. Mire ahora nuestro compromiso. Ya Él ha hecho el compromiso, ahora nos toca a nosotros. Primera de Corintios 6, del 16 al 20. Hermanos, lo voy a abrir a preguntas, ¿ok? Voy a hacer esto a preguntas porque es una clase. Ya leo este versículo y voy a que tenga que ver con el tema. No me pregunte de fulanito de por allá, no hable del tema, ¿ok? Por si acaso alguno tiene alguna duda. Mire cómo dice Primera de Corintios 6. 6 del 16 al 20. ¿Están ahí, hermanos? 1 Corinthians 6, para que entienda mejor. Capítulo 6 del 16 al 20. Mire, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa esté fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados, ¿por qué? ¿Qué hacía el novio con la novia? ¿No daba un dote, un precio? Habéis sido comprados con precio. Ahora mire, ya Él hizo su compromiso. Ahora mire el compromiso de nosotros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces, hermano, cuando ese compromiso no es llevado a cabo, como nos dice la Escritura, almas adúlteras.
Es por esta razón que en una boda, tanto el novio como la novia se visten ¿de qué? ¿De qué color? De blanco. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? El compromiso de pureza y lealtad hacia ti lo he cumplido. Por eso usted ve que cuando pasan vestidos ¿de qué? De blanco. Yo cuando me casé de blanco. Mi esposa también. ¿Qué estábamos diciendo? Que en el tiempo del desposorio o del compromiso nos mantuvimos puro el uno con el otro. Dice la Biblia que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. La santidad se está perdiendo mucho en la vida de nosotros los cristianos. Bastante, hermanos, bastante. Preguntas, hermanos. Todavía hay más aquí el tema, pero lo quiero dejar para la semana que viene. ¿Alguna pregunta, hermano, en cuanto al tema de la boda del Cordero? ¿Alguna pregunta? Ustedes tienen preguntas. Bueno, pues seguimos. Ya tengo, bueno, un minutito más. Mire, durante el desposorio del compromiso, los novios no se ven físicamente hasta el día de la boda. Los creyentes durante el desposorio con Cristo no lo hemos visto físicamente, pero en las bodas del Cordero lo veremos a Él como el amante salvador, como el esposo que pagó un precio para desposar a la novia. Qué lindo será eso, ¿verdad? Por eso dice, bienaventurado los que tienen parte, ¿en dónde? En esas preciosas bodas del Cordero. Bueno, vamos a orar, vamos a dejarlo ahí. La semana que viene vemos.